gracias. Iniciamos, por supuesto, en esta noche el diálogo, porque ya son 8 meses desde que estamos en confinamiento y todos los países y dirigentes están en esta ruta de incertidumbre, sin guía, sin guión, y por eso pues hemos visto también también errores. Y concejal Albert Corredor, iniciemos con usted porque usted estuvo explorando caminos con los gremios en reuniones recientes. Cuéntenos cómo le fue con ello. Bienvenido. Catherine, primero que todo, muy buenas noches Camilo, buenas noches Alfredo, a todos los televidentes, al equipo de trabajo que nos acompaña aquí en el set. Efectivamente, vivimos tiempos muy complejos, vivimos tiempos muy difíciles. El tema de la reactivación y la recuperación económica, sin duda alguna, hoy un tema que debe acaparar significativamente nuestra atención, nuestra capacidad de gestión. Hace pocas semanas, Catherine, efectivamente estuvimos con ACOPI, con la participación también del secretario de Desarrollo Económico Alejandro Arias, de la ANDI, de la Cámara de Comercio, de FENALCO, realizando un foro donde estuvimos dialogando acerca de la situación compleja de nuestros comerciantes, de nuestros empresarios, el rol que viene desarrollando el gobierno nacional también frente a esta situación tan compleja, las proyecciones que se tienen, cuáles son las expectativas que tiene el sector productivo en el corto y mediano plazo, también en el marco de un posible cierre. Esto es muy importante también manifestarlo, las cifras a nivel mundial nos hacen preocupar muchísimo a los empresarios en cuanto a qué puede pasar en el corto plazo, y pues llegamos a muchas conclusiones. Yo creo que el empresariado está haciendo una gran tarea. Este último periodo del año, para muchos comerciantes, diciembre representa casi el 40% de las ventas del año. Entonces hay una esperanza depositada en este cierre de año y pues esperamos que con la ayuda de Dios, esa fue una de las conclusiones, se nos permita a los empresarios dar cierre al año y, como decimos nosotros, pues se nos dé un desquite de lo que ha sido uno de los años más complejos en la historia empresarial de Medellín. De Medellín y del mundo, sin duda, concejal, y por eso pues ese tema nos ocupa. Tenemos también algunas cifras, por ejemplo, que se presenta en el estimado una contracción del Producto Interno Bruto del país en un 8%, que es demasiado. Quiere decir que perdimos mucho de lo que habíamos logrado en los últimos 20 o 30 años crecer, y que recuperarnos va a significar un trabajo de mucha paciencia, de decisiones audaces, de inversión, de ayuda. ¿Ustedes están viendo ese propósito en Medellín, concejal Albert? Sí, definitivamente, Catherine, estamos perdiendo muchos avances que durante muchos años traíamos en materia de desarrollo económico, empresarial. La ANDI estima que el tiempo de recuperación económica en una ciudad como Medellín, cuya contracción, si bien nacionalmente es cerca de un 8%, en Medellín está aproximada en un 6-7%. Ahora, con un detonante también, algo que nos preocupa mucho, y es el tema del desempleo. Y es que tenemos un desempleo en la ciudad que ha llegado a cerca de 250.000 personas, que ha subido hasta un 24%, pero la ANDI estima que en 2 años podemos estar recuperándonos de esta situación tan compleja. Ahora, ¿también de qué depende? Depende, efectivamente, como lo manifestaba el concejal Alfredo, de esa disciplina social, de esa disciplina cultural que debemos tener, porque frente a un posible cierre, cada día que pasa se hace cada vez peor. El número de empresas que cierran son más y la gradiente va hacia arriba en lo que tiene que ver con el impacto negativo que pudiese tener para el sector productivo. En ese orden de ideas, yo creo que asimismo también estos sectores, estos gremios nos han entregado cifras de que durante estos 3-4 meses que hemos estado abiertos, algunos sectores económicos sí se han presentado recuperaciones importantes, incluso de un 95-80% de lo que había sido las pérdidas de las ventas en el año. Es decir, hay una reactivación económica que nos puede llevar a una ágil recuperación, pero definitivamente depende de la disciplina que tengamos y que las cifras de contagios se disminuyan y que esa capacidad de atención de los casos positivos que se agraven, pues cada vez sea mayor también. Un número, ¿cuántos años o cuántos meses o cuánto tiempo cree que nos vamos a demorar en recuperarnos todos esos puntos que hemos perdido en el caso de Medellín, los 7 que calcula la ANDI? Yo prefiero ser optimista y yo digo que nos vamos a portar muy bien, que el rol del Estado se va a seguir haciendo, aumentando esa capacidad en lo que tiene que ver con UCIs.
Y yo digo que no va a ser necesario un cierre, que la disciplina nos va a permitir recuperarnos y proyectaría unos 2 a 3 años. 2 a 3 años. Bueno, para que vayamos haciendo cuentas. Por esa era la cifra que me interesaba para los televidentes. Vamos entonces también a hablar acerca de esa reactivación económica, concejal Albert, con énfasis en un toque muy social, una recuperación con énfasis en la compra local, además de las otras medidas integrales, pero todos unidos en ese propósito. ¿Qué piensa? Por supuesto, yo creo que hay muchas medidas que nosotros también como ciudadanos, como parte de esta realidad que nos está tocando muy compleja, podemos implementar para disminuir el impacto. Pues por un lado, naturalmente la disciplina, la corresponsabilidad, por otro lado, el doctor Alfredo hablaba de algo fundamental que es la base de la economía, que es la confianza. Si bien vivimos tiempos complejos donde hay incertidumbre, también debemos transmitir confianza. Hay un dicho popular que dice que la plata no se puede amarrar porque si no, no gira, porque si no, no va y no vuelve. Yo creo que todos debemos de una u otra forma encontrar las formas de gastar y ojalá que esos gastos sean gastos en productos locales, en productos que sean producidos aquí mismo en la ciudad, aquí mismo en el país. Definitivamente todos esos detalles son los que van a hacer que la recuperación sea una recuperación no solamente ágil, sino también que se sostenga en un futuro. Después, siempre, después de grandes crisis, vienen grandes crecimientos cuando efectivamente se ven las grandes oportunidades. El doctor Alfredo también lo decía ahora, el tema educativo. Yo creo que hoy es momento también de que esa confianza nos permita a nosotros volver a las aulas de clase de manera presencial en esa alternancia que nos está proponiendo el gobierno nacional. Ahí me meto en un tema que es muy importante, porque ¿cómo vamos a reactivar nosotros la economía si el 70% de las personas que trabajan, que salen bien temprano a hacer su jornada laboral, no tienen dónde dejar sus hijos? Y también adicionalmente vemos que cientos de miles de niños, niñas y adolescentes están desescolarizados porque no tienen un equipo de cómputo. Entonces todos esos detalles son fundamentales y definitivamente, claro, hay que comprar local. Y no solamente este año, aquí en adelante tenemos que crear esa cultura. Así es, una forma de apoyar el crecimiento de nuestras empresas, que son las que generan empleo, las que pagan impuestos y las que ayudan a las dinámicas de crecimiento. Concejal Albert Corredor, se espera que los niveles de recuperación y metas deban darnos un crecimiento de Producto Interno Bruto anual del 3.5%. Eso va a demandar esfuerzos de toda la nación, como lo estamos comentando, y la nación y la región sola no lo va a poder lograr. Cómo encontrar también esa colaboración de ayudas que decimos son fundamentales, porque por sí sola el esfuerzo de la gente y los grupos económicos o el sector privado no alcanza. Definitivamente hay que hacer una derrama económica en el país. Si bien se puede propender porque la confianza dinamice un poco más la economía, pues no estamos viviendo tiempos para estar del todo confiados y que todos gastemos la plata que nos íbamos a gastar, la misma que nos íbamos a gastar, adicional porque ya no la tenemos. ¿Sí? Desde los empresarios, desde muchos otros, los mismos bancos también están teniendo muchísimo cuidado de hacer sus inversiones. Pero aquí entra también un tema fundamental, es que esos son tiempos de que los países, la ciudad y las regiones se endeuden. Tenemos que empezar a aumentar esos niveles de endeudamiento con miras a empezar no solamente a hacer esos grandes cambios, sino también hacer esas grandes obras. Yo creo que aquí hay un sector fundamental. Los estados se deben endeudar, este es el momento para endeudarse, para hacer derramas en las ciudades, en las regiones, a través de grandes proyectos y a través de sectores tan detonantes en materia del empleo como es la construcción. Yo creo que hay un punto también crítico, lo voy a tocar, doctor Alfredo, y es la importancia de que en Medellín empecemos a repensar la forma en la que estamos proyectando los diseños urbanos de la ciudad. Hoy vivimos en una ciudad donde ya no hay espacios para construir, tenemos un plan de ordenamiento territorial muy bien planeado, pero que no tenía en cuenta una pandemia como estas, y tenemos que empezar también desde corporaciones como el Consejo de la Ciudad de Medellín a hablar de este tipo de escenarios. ¿Qué vamos a hacer para dinamizar el sector de la construcción de nuestra ciudad? ¿Qué vamos a hacer para que efectivamente impulsemos en el orden nacional, regional y local para que los mandatarios sin miedo se endeuden? Porque estos son momentos de invertir en grandes proyectos y ojalá sean en proyectos de construcción. Muy bien, otro sector también que hay que dinamizar. Bueno, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo. 70.000 millones de pesos, sin duda alguna. Aquí hay que hablar nuevamente de que las necesidades son infinitas y las herramientas son finitas.
Aquí hay que apostarle a otro tipo de medidas. Si bien estos recursos que se destinan a través de créditos, creo que está Bancoldex, está CFA, entre otros, involucrados en estos créditos, yo creo que aquí, como lo dice también el doctor Alfredo, hay que buscar detonantes que permitan que la economía no solamente nos recuperemos en 2 años, sino que empecemos a crecer significativamente de aquí para arriba. Esta pandemia también debe ser un gran escenario de oportunidad. Todos los empresarios hemos aprendido muchas cosas. Una de las grandes cosas que hemos aprendido todos como empresarios es que estábamos trabajando con una holgura de costos muy alta y todos nos hemos dado cuenta que hoy estamos funcionando bajo la misma carga operativa pero con costos mucho más bajos, incluso costos del 35-40% por debajo. Lamentablemente, muchas de esas disminuciones en los costos se deben a la salida de personal. Hoy tenemos unos niveles de desempleo nunca antes vistos en la historia de Medellín. Ni siquiera en nuestros tiempos más difíciles habíamos tenido unos desempleos tan altos. Y preocupa muchísimo que hayamos arrancado con 250.000 desempleados. Hoy, luego de las reactivaciones, hemos recuperado, según cifras de la administración, cerca de 150.000, pero todavía tenemos 100.000 personas que estaban trabajando y que hoy no están trabajando. Eso implica también un riesgo social enorme. Vienen épocas decembrinas donde las personas, todos vamos a tener necesidades de una u otra forma y vamos a querer hacer las compras para nuestras familias. Y en materia de seguridad, ¿esto qué va a pasar? Yo creo que también estamos frente a un riesgo social muy importante. Debemos tomar unas medidas que sean detonantes. El doctor Alfredo ahorita hablaba del tema de educación, fundamental. Tenemos que tomar medidas inmediatas que nos permitan, por ejemplo, formar mano de obra calificada de manera muy corta y en escenarios donde la vinculación y el enganche laboral sean muy rápidos y ojalá también ese enganche salarial sea alto. Yo creo que ahí esa gran apuesta del Valle del Software, como lo decía el doctor Alfredo, ojalá esa proyección que teníamos en el cuatrenio lo empecemos a hacer durante, ojalá este cierre de año y por qué no el año entrante, formar esos cerca de 40.000 personas en habilidades que estén relacionadas con la cuarta revolución industrial, entre otros, y que efectivamente no solamente hablemos de darle crédito a las empresas, sino también de empezar a hablar de mano de obra, traer empresas extranjeras, inversión extranjera, entre muchos otros. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de la señal de nuestro canal Telemedellín y este es su espacio de frente, el programa del Consejo de nuestra ciudad, hoy hablando acerca de reactivación económica. Y retomamos con la pregunta que nos dejaban planteados nuestros televidentes o una de ellas a través de las redes sociales. Concejal Albert Corredor, preguntan ¿por qué los bares no están recibiendo el mismo apoyo económico? Pareciera obvia la respuesta en medio de la circunstancia, pero igual nos están pidiendo explicación para un sector que se ha visto muy contraído y con muy poco apoyo. Yo me atrevería a decir, Catherine, que uno de los sectores más aporreados en esta pandemia ha sido el sector del entretenimiento. Sí. Y siguen siendo los que más sufren por las distintas medidas que se dan, no solamente cuando entramos en cuarentena, sino también cuando se hacen toques de queda nocturnos, entre muchos otros. Y yo creo que cualquier esfuerzo que se haga va a ser insuficiente. Tengo conocimiento de que en esta línea de crédito de 70.000 millones de pesos a través de Bancoldex hay un porcentaje destinado a este tipo de empresas. Pero sin duda alguna este es un sector que ha sido impactado negativamente y yo me atrevería a decir que la mayor cantidad de empresas que se han cerrado, esa sería una cifra que pudiésemos revisar en la Cámara de Comercio, sí, han sido bares, discotecas y restaurantes. En ese sentido, el mensaje que queda dar es claro que haremos esa solicitud, lo seguiremos haciendo desde el Consejo de Medellín. Nosotros como bancada de Centro Democrático hemos sido muy enfáticos desde el momento en el que empezamos a solicitar que se hiciera una apertura gradual, ahora que estamos también exigiendo, solicitando que se fortalezca toda esa infraestructura hospitalera para que no tengamos que volver a cerrar y también solicitar a todos los gremios, no solamente al de los bares, restaurantes, a todos los sectores económicos. Hombre, de nosotros depende que no haya un nuevo cierre y un cierre que puede ser catastrófico y evitar que esto siga pasando, que la economía esté cada vez más dinamizada y que no tengamos que esperar beneficios económicos del Estado para seguir funcionando. Concejal. Catherine, definitivamente el caballo que jalona la carreta es el empresario, es el empresariado, sí. Y ahora que vemos una economía parada es que realmente nos damos cuenta que el que mueve una sociedad, que el que mueve un país, una ciudad,
es el empresariado. Ahora, Catherine, más aquí en una ciudad tan empresarial como Medellín, nos damos cuenta cómo el empresariado es fundamental, pero ojo con algo. El 90% o más de esa base empresarial de nuestra ciudad está conformada por micro, pequeños y medianos empresarios. Esos micro, pequeños y medianos empresarios generan cerca del 70% de los empleos. Ahora, son solamente propietarios de menos del 10% de los activos. Más del 90% de los activos están concentrados en cerca del 3, 4, 5% de los grandes empresarios. Eso no está mal, pero sí tenemos que empezar a priorizar quiénes son los que están necesitando hoy de esos subsidios, de esos beneficios. Tenemos que cuidar esa base de los empresarios micro, pequeños y medianos, por supuesto, siempre incentivando a los grandes.